Gracias por estar en sintonía de TN23. A esta hora somos a la medida. Lo saludo a usted y te saludo a ti, Sandy Monroy. ¿Cómo estás? ¿Lista? Muy bien, Julio. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Sandy. Lista para estos tres temas. Usted prepárese. Buenas noches, porque ha llegado el momento de conocer esos temas que han marcado la relevancia en esta jornada. Empezaremos con el primero de estos temas. Sandy, es importante. Vamos a hacer la situación de lo que pasó en el Congreso de la República. ¿Se imaginan ustedes que se cita a un funcionario, el funcionario se va, afuera hay especies de porras, yo no sé cómo decirle? Esta es una situación que a todas luces nos hace ver de una manera extraña. Entonces, vamos con la siguiente nota. El Departamento Jurídico del Congreso accionará penalmente en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. ¿Por qué? Por abandonar la citación que le hicieron los congresistas. Vea la nota en este momento acá en A la Medida. Esto no es una audiencia judicial, esto es una audiencia parlamentaria, es una citación. Y cuando los diputados hacemos citaciones, lo único que la ley nos dice es que en la nota de la citación se le informe al funcionario citado cuáles son los temas que van a ser tratados. Punto. No dice nada de que le tengamos que mandar documentos previos, ni que tenga que ser con cualquier cantidad de tiempo de anticipación, de que se le tiene que dar un derecho de respuesta, etcétera. Esto no es un juzgado, esto no es una corte, esto lo que es una audiencia parlamentaria y es una citación a un funcionario público que estamos más que de sobra facultados a hacer. No habiendo quórum, me procedo a retirar, voy a estar pendiente que ustedes vuelvan. Muchas gracias. Tiene la palabra, presidente. Tiene la Solo quiero recordarles que la comisión tiene el quórum necesario para conocer lo que se estableció en esta agenda. El señor procurador estaría cometiendo una ilegalidad al retirarse. La ley dice que las audiencias de las comisiones se pueden llevar a cabo con el 25% de los miembros que estén presentes. El señor procurador de los derechos humanos acaba de cometer un delito en flagrancia y creo que es necesario que los diputados y las personas presentes que fueron testigos de ese acto de flagrancia interpongan las denuncias penales y que sea conducido por la fuerza de la citación. Que cometió el procurador el día de hoy es una falta gravísima. ¿Por qué razón? Él estaba citado oficialmente y la comisión tenía el quórum suficiente para llevar adelante la sesión y que él también se pronunciara sobre los temas. Yo creo que era una oportunidad para él para desvanecer precisamente estos cuestionamientos que se le estaban haciendo. Él desaprovechó esa oportunidad. La comisión no tenía la obligación de escucharlo a él, fue una deferencia la que se le dio precisamente para que se viniera a defender, como él lo decía. Pero bueno, no lo quiso tomar y nosotros continuaremos con el proceso. Se instruyó al Departamento Jurídico del Congreso para que estructure una denuncia en cuanto a este tema. Mire, cuando él se retiró teníamos 5 miembros de la comisión. La ley nos regula de que las comisiones pueden realizar sus sesiones y conocer su agenda con el 25% de sus miembros. Teníamos más del 25%, no estábamos tomando ninguna resolución. Él sencillamente tenía que responder a los cuestionamientos que se le iban a hacer. Y bueno, tomemos en cuenta entonces lo que indicó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Él explicó que se estará convocando la próxima semana a los miembros de esta comisión del Congreso. En esta convocatoria, la comisión aludida deberá emitir su opinión y su voto para decidir si el tema del Procurador de los Derechos Humanos debe pasar al Pleno del Congreso de la República. Esta situación obedece en primera instancia a una solicitud planteada por más de 70 legisladores para que se destituya al magistrado de conciencia. A su vez obedece también a lo acontecido hoy cuando el procurador Jordán Rodas abandonó el salón al considerar que no existía quórum por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Julio, la duda era si iba a llegar o no. Llegó, pero prácticamente estuvo un momento y decidió irse. Al final... Un show a compadre hablado. El argumento que él dio, que no había quórum, no era válido.
¿No era válido? No era válido. Explícanos por qué. No es válido porque aquí tenemos que regirnos precisamente por lo que establece la ley del organismo legislativo, donde se establece que en el trabajo de cualquier comisión de trabajo, no solo exclusivamente la de derechos humanos, existe quórum cuando al menos 25% de los diputados que la integran están presentes. El día de hoy, es cierto, se retiraron en ese momento 4 diputados, pero la mayoría de ellos permaneció ahí. Entonces, el quórum continuaba de conformidad a lo establecido en la ley propia del Poder Legislativo, por lo cual a mí me parece más una cuestión como de componenda. Mira, vamos a salirnos y después de eso tú argumentas que no hay quórum y te sales, lo cual está mal y te explico por qué. A ver, el procurador está obligado por ley, y esto es constitucional, a que año con año debe entregar un informe escrito al Congreso de su mandato, pero esto no es suficiente. Claro. Debe además acudir como cualquier funcionario y poder dirimir las dudas ante quien corresponda. En este ¿Es caso, sujeto de fiscalización? por supuesto, Sandy, sobre todo tomando en consideración lo siguiente. Recuerda que tanto en la ley del Procurador de los Derechos Humanos como en la misma Constitución se establece lo siguiente. El PDH es un comisionado del Congreso de la República y su relacionamiento con el Congreso en primera instancia lo va a tener con la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, si a la Comisión de Derechos Humanos acude para estar 2-3 minutos, ponerse a bailar, burlarse un poco, al final de cuentas él creerá que de los diputados, pero también es de el guatemalteco en general, porque no respondió prácticamente nada, y luego retirarse, bueno, ese es el actuar de él. Ahora habrá que ver si esto conlleva algún tipo de responsabilidad, inclusive en lo penal, que probablemente he de decir a priori, creo que sí. Y en el tema penal, por ejemplo, ¿por qué delitos se le podrían perseguir o cuáles serían los que se podrían plantear? A ver, recordemos una cuestión. En primer lugar, es un funcionario que goza del derecho de antejuicio. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Pero es el propio Congreso también que tiene también la potestad. Es el propio Congreso el que tiene la potestad en todo caso de levantar este derecho. La primera situación que yo veo aquí es el incumplimiento de deberes. ¿Por qué incumplimiento de deberes? Como funcionario público está sujeto a la ley y jamás es superior a esta. Como funcionario público solo puede ser aquello que la ley le permite, ¿verdad? Y en este caso lo que él tenía obligación es de estar allí citado ante la comisión, que es la que lo representa como magistrado de conciencia, y dar cuentas, porque la rendición de cuentas debe de ser así transparente, y esto para cualquier funcionario. ¿En qué ha mejorado, por ejemplo, durante su gestión la PDH? ¿Cuál ha sido la calidad de lo que se ha invertido en los recursos? Y algunas preguntas, perdona por lo que voy a decir, que ya son más de conocimiento también público, pero que son un poquito más inquisitivas. ¿Por qué fomenta el nepotismo, por ejemplo, teniendo el tema de su sobrino trabajando ahí en la PDH, que entra a trabajar en esta administración de él, lo tiene en una de las defensorías? Creo que son preguntas que a todos sería conveniente saber, por mencionar solo un caso, ¿no? El del sobrino de él. Hay más casos todavía en este sentido. Es impresionante, sobre todo porque aparte de ello, bueno, se estaba esperando, ya se había hecho las solicitudes para que llegara, finalmente llega. Se pensó en un momento que, bueno, había buena voluntad al final. Hubiese sido bueno. Exactamente. Hubiese Entonces, sido bueno. ¿por qué no continuar y por qué no aclarar todas estas dudas y posteriormente, bueno, indicar, ya fui, ya dije lo que tenía Falta de que voluntad, decir? Sandy. Exactamente, porque esta situación cada vez se está complicando aún más y no es un buen panorama para él, porque muchos están pidiendo, muchos legisladores están pidiendo su destitución. Seamos serios en este sentido, es decir, no te puedes burlar, al final de cuentas, te parezcan buenos o te parezcan malos, son los diputados y ellos tienen una alta investidura y es parte de sus funciones esta situación, sobre todo de la Comisión de Derechos Humanos, hablando específicamente del PDH. Fuera de que los diputados se representan a sí mismos, representan también detrás de ellos a mucha cantidad de electores que confiaron en las opciones políticas que los llevaron ahí, y a ellos sí se debe el Procurador de Derechos Humanos, como a todos los guatemaltecos, para responder preguntas tan interesantes. No sé cuánto lleva Jordán Rodas al frente de la PDH, pero me gustaría conocer estadísticas, cómo se han defendido los derechos humanos, por qué no se pronunció, por ejemplo, en el caso de la masacre de Semuy 2, por qué realmente realiza tantos viajes, si de verdad esto se hace con fondos todos, como él dice, de la cooperación internacional, si no se gasta un solo centavo del dinero de los guatemaltecos. Creo que esto es sano que todos lo hubiéramos conocido, pero evidentemente, Sandy, no hay voluntad. No hay voluntad. ¿Cómo ves ahora tú las fuerzas en el Congreso? Porque en un inicio 70 diputados fueron los que presentaron esa
moción de retirar del cargo al procurador, pero luego de esto, pues varios se molestaron bueno, manifestaron también que se podrían estar uniendo a esta solicitud. Mira, yo creo que es una situación que al final de cuentas se va complicando un poquito más para ambas partes, pero básicamente para el procurador ya 70 diputados no son pocos. Es cierto que se necesita una mayoría calificada, 105 votos, como todos sabemos perfectamente, para una situación en la cual ya se piensa en una remoción del procurador. El procurador, recordemos que no es una figura intocable, es un comisionado del Congreso de la República y solo puede ser removido, eso sí, por causas realmente justificables. Pero eso creo yo que era, como decía Aníbal Rojas, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, no sé si la oportunidad, pero el espacio oportuno para que el procurador aclarara un montón de dudas. Y hasta podía haber salido bien parado, porque uno no sabe, ¿no? Efectivamente. Tenemos más datos, Sandy. Sí, vamos a proceder con estos datos. ¿Me podrías ayudar, Julio? Porque necesito que me los expliques, por favor. Este punto es muy importante también. A ver, vamos entonces a esta parte, Sandy. Muchas gracias. El diputado Aníbal Rojas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, considera que podían plantear, escuche usted, una querella penal porque consideran también una falta gravísima el hecho que el Procurador de Derechos Humanos se haya ido, así nomás, sin explicar nada más. Además, el diputado dijo que lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos el día de hoy fue tratar de darle una oportunidad a Jordán Rodas de explicar, como ya lo hemos dicho, todos aquellos puntos que le son cuestionados por algunos sectores de la sociedad y del Congreso mismo. También el diputado explicó, Sandy, que el Procurador de Derechos Humanos perdió entonces consecuentemente esta oportunidad que tenía el día de hoy. Y por último, que no menos importante, también dijo que ya se giraron las instrucciones pertinentes para el Departamento Jurídico del Congreso de la República a efecto de que ellos ya realicen el análisis legal correspondiente y la denuncia o la querella en todo caso. Probablemente, como te decía yo en primera instancia, se me ocurre un incumplimiento de deberes. No sé si pueden haber algunas otras cosas más, pero esto me parece realmente grave y tal vez hasta habría que averiguar e investigar por qué los legisladores que se levantaron lo hicieron, si había alguna componenda, si esto solo fue una cuestión casual o simple y sencillamente, Sandy, estamos presenciando un show que no le hace bien a Guatemala, un show que no le hace bien a nadie. Señor Procurador de los Derechos Humanos, usted es funcionario público, usted tiene la obligación, como cualquier funcionario público, no solo de acudir a las citaciones, sino que de responder, porque su salario se lo pagamos todos los guatemaltecos. Eso, por favor, no lo olvide, y los derechos humanos de todos nosotros los guatemaltecos son los que queremos que defiendan. Muy buena conclusión, Julio. Vamos a terminar con el primer tema, pero antes de irnos a la pausa, le vamos a dar un adelanto de lo que se viene después de este corte comercial. Es un tema también muy preocupante y es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué se hace con todo el dinero que se recaba de las extorsiones? Qué interesante pregunta, porque la extorsión ya es un delito per se. Pero cuando a producto de la extorsión se delinque de otras maneras, como lavando dinero, involucrando inclusive a terceras personas, la cosa se complica, Sandy, de eso hablaremos. Así que usted siga con nosotros, volvemos en breve. No cambie, nosotros somos A la Medida. Gracias por seguir en sintonía. Hablemos entonces de esta situación de las extorsiones, porque la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público dio a conocer que los extorsionistas utilizan diversas maneras para lavar el dinero que obtienen ilegalmente. Según la Fiscalía de Lavado de Dinero, la mayoría de casos en investigación están relacionados a transacciones y movimientos financieros de los extorsionistas que pretenden legalizar el dinero producto de este ilícito. Por el momento, lo que hemos tenido más son las denuncias de dinero que proviene de extorsión, porque sabemos pues que ese es el delito que más aqueja a la población guatemalteca. Por ejemplo, en este año han ingresado un aproximado de 250 denuncias. Para hacerlo, estas estructuras utilizan a terceras personas, muchas veces sin que ellas conozcan el origen de este dinero. Es que muchas veces las personas de escasos recursos o personas que ignoran cómo se comete este delito, pues son utilizadas por el crimen organizado. Y por ejemplo, si hablamos del delito de extorsión,
muchas veces utilizan las cuentas particulares de las personas para que este dinero sea depositado. Luego pues se saca pues de las cuentas de estas personas y se dan a las personas que extorsionan. Además de los extorsionistas, el crimen organizado utiliza varias maneras de lavar el dinero, desde depósitos a diferentes cuentas, remesas y hasta la compra de vehículos en efectivo o fraccionados en 2 pagos. También son utilizadas muchas veces para la compra de vehículos, ¿verdad? Y entonces el dinero también ingresa en efectivo y las personas nunca tienen en su poder esos vehículos, solo son utilizadas y se les paga una cantidad de dinero. También hemos visto por medio de remesas internacionales que son también las personas se les paga una cantidad de dinero, ellos reciben las remesas y se las entregan a las personas pues que el crimen organizado utiliza para cometer estos delitos. Según la Fiscalía, el narcotráfico ha dejado de utilizar el sistema bancario para realizar sus movimientos de dinero, esto para evitar dejar registros. Pues que empiece el análisis de este importante tema. El artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero define así al delito que estamos hablando, lavado de dinero. Comete este delito quien realice, escuche usted por favor, atención, transacciones financieras con bienes o con dinero. Quien adquiera, posea, administre, tenga o use bienes o dinero y quien oculte o impida la determinación del origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad de bienes o de dinero, sabiendo que los mismos son productos de la comisión de un delito. Ahora, si me permite, Sandy, voy a explicar otro delito y este es el delito de extorsión, porque este liga precisamente los dos temas. Y aquí nos vamos entonces en este caso a lo que dice el Código Penal en su artículo 261, que define como extorsión lo siguiente: quien obligue a otro a entregar dinero o bienes bajo violencia o amenaza directa o encubierta comete el delito de extorsión. Es impresionante saber, Sandy, cuando nos vamos a la estadística pura del Ministerio Público y de por ejemplo, del Sistema Nacional de Seguridad, que lo saca mes a mes esta información detallada, que 85% de cada 100 delitos son relacionados a la extorsión. Una cosa dramática, por demás. Por supuesto, y vemos también cómo estas estructuras están muy bien establecidas, que saben la manera entonces de operar, tanto de captar todo este dinero como también de invertirlo, distribuirlo y lograr de esta forma camuflajearse dentro de los parámetros legales. Dentro de ese sistema bancario, precisamente haciendo uso de otra figura delictiva, que es la que estamos tratando de explicar en este instante, que de la extorsión, que ya es un delito, se está pasando a otro delito llamado lavado de dinero. Aquí, ojo, porque con el lavado de dinero pueden haber muchas personas que de pronto vengan con alguien conocido y le digan: mira, me prestas tu cuenta para hacer un depósito y yo te pago tal cantidad de dinero. Debemos de empezar con algo que es muy lógico. Esto no es normal. Normalmente esas cosas no se hacen. ¿Quién no va a tener una cuenta también? ¿Quién no va a tener una cuenta? ¿Quién normalmente presta tu cuenta para que tú le deposites un dinero por un tiempo determinado y después te paga por eso? Entonces, ojo, no nos dejemos engañar, porque esto, al final de cuentas, después se convierte en una complicidad y por una simple razón. Pues si es que uno sabía que ese dinero era ilícito, la ley dice, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Exactamente. Y no pongamos también como excusa el hecho de que se tiene necesidad económica. Sabemos que hay necesidades económicas, pero esto no quita que debemos cumplir con lo que dicen nuestras leyes y obviamente no actuar de esta forma. Hay otros datos, Julio, para poder ampliar esta situación, porque ya que se trata este tema, las autoridades guatemaltecas, pues cada vez los extorsionistas bancarizan, según dan a conocer las autoridades, las ganancias ilícitas que obtienen de este hecho delictivo. Además, se ha comprobado que invierten tanto en la compra de automóviles, depósitos realizados y transferidos a diferentes cuentas. En muchas ocasiones quizás se aprovechan de la necesidad económica, del desconocimiento de la población, puede ser también otro de los motivos para utilizar la cuenta de terceros. Lo dramático de todo esto es que quien presta su cuenta para una transacción relacionada al lavado de dinero, lo sepa o no lo sepa, se convierte en cómplice del delito y también va a parar entonces ante nuestros tribunales
para Es de esta correcto. forma pues aclarar la situación legal. Hemos visto varios Correcto. casos de personas que dicen, solo presté mi cuenta. Yo no sabía. Exactamente. Pero Hay no unas se puede. señales de alerta, ¿no? Hay unas señales de alerta en situaciones que, como estábamos tratando de explicar, no son para nada cotidianas, no son para nada normales. Así que la primera gran recomendación, usted no le preste su cuenta a nadie. ¿Es que es mi amigo? No. ¿Es que es mi familiar, mi conocido? No. Simple y sencillamente no lo haga. Ahora, hay algo que también son datos que, fíjate, Sandy, me parecen muy curiosos Sí. y no dejan de ser relevantes. El hecho de que los extorsionistas, mareros y los imitadores están bancarizando e invirtiendo en la compra de inmuebles, de vehículos y de otras cuestiones, mientras que el narcotráfico cada vez más, por lo menos aquí en Guatemala, está utilizando lo menos posible el sistema bancario. Son dos modos de operar completamente distintos, ¿verdad? Muy distinto. En el tema entonces de personas afectadas sin que tengan relación directa, pero obviamente por el hecho de prestar una cuenta, en sí creo que hay que tener cuidado de prestar el nombre. Correcto. Porque en el tema de la compra de vehículos se da a conocer incluso que se coloca a nombre de otras De personas. terceras personas, sí. Entonces, mucho cuidado, porque es un nombre el que está entonces, puede estar involucrado en estas estructuras criminales y usted no sabe entonces cuál va a ser el resultado. O los primeros en caer siempre son estas personas. Son estas personas y ahí están nuestras autoridades a través de la Fiscalía en contra del delito de extorsión, pues están dando seguimiento a todo esto, con toda también el apoyo de las autoridades de la Intendencia de Verificación, la IVE, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, pero ahí lo tiene, usted lo ha conocido, este tema tan importante acá en A la Medida. Muy bien, ahora conozcamos otras noticias desde el Congreso de la República porque el Pleno conoció en primer debate el proyecto de ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el ejercicio fiscal 2020. La propuesta emitida por la Comisión de Finanzas y Moneda busca reducir el presupuesto a 89.773.000 quetzales, una reducción significativa de 2.000 millones a la propuesta que fue emitida por el Ejecutivo. Recordemos que solicitó 91.000 millones de quetzales. Los diputados ya dieron inicio al proceso de aprobación, el cual tiene un plazo de hasta el 30 de noviembre. Hay una pregunta, Sandy. Hay muchas personas que a conciencia o sin tenerla están viviendo en áreas de riesgo. Sí. La pregunta es, ¿qué se debe hacer? Bueno, después de la pausa estaremos analizando esta situación, especialmente por lo ocurrido en Ciudad Peronia. Por favor, usted quédese con nosotros. Tenemos mucha información, muchos datos para darle a conocer. Entonces ahí lo tiene usted. No cambie, por favor. Regresamos en instantes porque somos A la Medida. Bueno, este miércoles la Conred presentará un informe sobre la evaluación que realiza en la colonia Nueva Esperanza en Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva. Esto luego del deslizamiento que ocurrió ayer. Los expertos visitaron el área y este miércoles 30 de octubre se podrá conocer con certeza cuántas son las familias que deben ser retiradas del lugar antes que ocurra una tragedia. Son 8 familias quienes evacuaron preventivamente ayer por la misma condición que se presentó y ya con evaluación que viene y que se agrega a las alrededor de 6-8 evaluaciones más que se han realizado en este lugar, se podría determinar ya y actualizar el polígono de seguridad y también el área en cuanto a determinar la cantidad de familias que pueden resultar afectadas o que se encuentran en una condición de riesgo en este lugar. Y hay todo un proceso también de seguimiento que las autoridades a nivel municipal han realizado en este lugar, al igual que el acompañamiento de coordinadoras locales, quienes han sido capacitadas por parte de personal de Conred, con el apoyo también de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, y que prácticamente ellos fueron los que activaron sus protocolos de respuesta y que brindaron el acompañamiento a las familias. ¿Y cuándo podría estar listo este informe? Bueno, la evaluación se está realizando este martes y esperaríamos por lo menos a más tardar el día miércoles que ya se pueda tener esta información, trasladarla a las autoridades y dar el seguimiento con las recomendaciones respectivas por parte de Conred. La institución recomienda a los vecinos no acercarse por curiosidad o a tomar fotografías en ese lugar.
lo principal tiene que ser a las personas no acercarse a este lugar. Es un área en donde se está dando este desprendimiento de material, quiere decir que no es un área segura y por lo tanto también las personas podrían, en algún momento podría darse un colapso adicional o de mayores proporciones en ese sector. Entonces pedir a las personas no acercarse a ese lugar, no llegar a tomar fotografías o video por la misma condición de riesgo que se presenta en este punto. Dramático definitivamente. Escuche usted por favor, la prevención de riesgos y desastres también forma parte de la seguridad integral. De hecho, así lo indica la misma Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Los conceptos de ordenamiento territorial y de gestión del riesgo están estrechamente relacionados uno con otro. Cada una de las 340 municipalidades del país debe tener, Sandy, y además debe aplicar el denominado Plan de Ordenamiento Territorial, conocido como el POT, a efecto precisamente de evitar que áreas riesgosas sean habitadas. Un mal proceso de ordenamiento territorial se traduce en una gestión inadecuada de los niveles de riesgo. Pero eso se traduce en palabras más sencillas de la siguiente manera. Puede finalizar, al final de cuentas, en tragedias, no solo en cuanto a la pérdida de bienes materiales, como en este caso en Ciudad Peronia, sino que también, en su momento, con la lastimosamente recurrente, diría yo, aquí en Guatemala, con este tipo de situaciones, pérdida de vidas humanas. Definitivamente, Julio. Sobre todo también hay otro punto que es necesario recalcar, el tema de la prevención. Así es. Conocer el también, éxito de seguridad es eso. Por supuesto, conocer también el área en la que se habita, porque por ejemplo se mencionaba que este lugar ya se había indicado que marcaba un riesgo. De hecho, las autoridades municipales indicaron que este lugar, así también como otro sector de este punto que se llama Regalito de Dios, se encuentran con alerta roja, imagínate. ¿Y por qué está habitado? Exactamente. ¿Por qué no hacer la solicitud de evacuación? ¿Qué se tiene que esperar? O al final, ¿cómo hacer también para que las personas pues puedan resguardarse? Porque van a esperar una solución que es obtener una vivienda, porque como les quitas su casa, les quitas del hogar y al final, ¿a dónde se van? A un albergue. Es que esa parte es vital. Uno entiende, ¿verdad? Entiende a priori que están en un área de riesgo, pero claro, como uno no está ahí, es que desalojarse dice fácil, ahora hacerlo ya en la parte fáctica no lo es, porque como tú dices, bueno, entonces me voy de mi casa, ¿y a dónde me voy? ¿A un albergue por cuánto tiempo? Y después, ¿qué garantías tengo de que voy a tener precisamente un hogar? Por ello, como tú bien dijiste, Sandy, el éxito de todo esto, que tiene que una palabra general que se llama seguridad, es la prevención, es decir, que este tipo de zonas riesgosas, áreas así, en las cuales es muy susceptible que esto pase, como las laderas de los barrancos que estamos viendo, allí, pues que no se permita la habitabilidad, pero ese control inicialmente son las municipalidades quienes deben ser un poquito más exigentes. Ya después es difícil, definitivamente. Por supuesto, definitivamente. Y hablando de este punto, tenemos otros datos para ampliar también ese análisis, porque hay que tomar en cuenta algo. En primer lugar, cada una de las municipalidades del país, a través del Plan de Ordenamiento Territorial, no debe permitir la construcción de viviendas en zonas consideradas de riesgo. Si esto llega a pasar, aún por fenómenos de invasión territorial, se debe coordinar con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil a efecto de solicitar el desalojo en función de la seguridad de las personas que pretenden asentarse, proporcionando entonces a su vez alguna alternativa también de vivienda temporal para no dejar desamparadas a estas familias. Esto se llama prevención de riesgo, lo recalcamos. Y también de desastres. Esto es una situación que urge en nuestro país porque a ciencia cierta no hay datos de cuántas personas viven en áreas de alto riesgo como laderas, los barrancos y otros sitios, pero te diría, son varias las comunidades que han surgido así. Sí. Y especialmente la forma en la que han surgido, porque por ejemplo, hay lugares donde no se da tanto el tema de que fueron a invadir, sino que les han vendido también los terrenos. Esa es la otra ¿Dónde queda situación? Esa responsabilidad? Claro, porque la gente ya ha invertido, ¿no? Claro. Ha invertido en comprar el terreno, ha invertido en construir su casa, ha invertido en equiparla y pues vive allí. Entonces, esta es una situación que a todas luces nos llama a la reflexión en los 340 municipios, Sandy, a lo que veníamos hablando desde el principio, al plan de ordenamiento territorial. Cuando uno dice ordenamiento es porque aquí no se puede, aunque se vea muy bonito por el riesgo. Ahorita no se ve el riesgo. En su momento
se puede visualizar. Sin embargo, va a ser difícil. Tú lo dijiste muy bien, porque ya hay muchas de esas áreas con esos niveles de riesgo tan alto que hoy por hoy están habitadas. Definitivamente, pero mira, al final, ¿cómo puedes solventar esta situación? Porque se necesitan recursos para poder dar una alternativa de vivienda a las personas, porque si no, no existe motivación. Yo te diría, si es el único lugar donde tengo para poder vivir, y obviamente exacto. ¿Cómo lo sacas de ahí? Exactamente. ¿Por qué? Porque tienes que dejar todo lo que, saber cuántos años te costó poder hacerlo y poder empezar de nuevo. Es bien complicado también. Pero, Sandy, en contraposición, tenemos que si a veces no haces caso o haces caso omiso de esas recomendaciones, caso Cambrai, caso lo que pasó ahí en las laderas del volcán de Fuego el año pasado, que también. No, al final de cuentas es súper lamentable porque la pérdida de cientos o de miles de guatemaltecos, ¿verdad? Exactamente, la vida es lo que se debe priorizar sin duda. Siempre. Y sobre siempre, todo siempre. También hacer, bueno, cuando las autoridades dicen es momento de evacuar, hacer caso, porque mira, aquí pudo existir una tragedia, pero literal. Las personas se evacuaron a tiempo. Sí, hicieron caso, las recomendaciones. Eso marcó la diferencia. Eso marcó la diferencia, claro. Grabaron estas imágenes impactantes que hemos mostrado acá en A la Medida. Ahí están precisamente gracias a nuestro equipo de producción. Pero esperemos que esto no pase a más y que ahí haya quedado. Entonces, por favor, si usted sabe, si usted conoce de personas que viven en estas áreas o si inclusive usted está en un área de estas, que estas imágenes sirvan para la reflexión y la búsqueda de alternativas de solución. Exactamente. Recordemos que las autoridades han indicado que son más de 8,000 puntos de riesgo a desastres. ¿Cuántas personas habitarán en cercanías de estos lugares? Ya son millones, son muchos puntos. Mucha precaución. ¿Te parece si vamos a una breve pausa comercial, Sandy? Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. ¿Sabe usted que transportistas anunciaron una caravana para mostrar su rechazo a la implementación del sistema limitador de velocidad? Vea la información ahora. El próximo 2 de noviembre, pilotos del transporte pesado, de buses extraurbanos, de rutas cortas, entre otros, se unirán a una caravana que partirá desde el kilómetro 22, ruta al Pacífico, con rumbo al Congreso de la República, para mostrar su rechazo al limitador de velocidad. El 2 de noviembre a las 6:30 de la mañana nos vamos a reunir en el kilómetro 22, ruta al Pacífico, viniendo de Amatitlán hacia la ciudad capital. No para tapar calles, no para hacer bochinches, porque queremos ser diferentes. Vamos a hacer una caravana entre cabezales, camiones, camionetas y todo aquel que quiera sumarse y que esté en contra de la maquinita que quieren vendernos. Que quede claro, no estamos en contra del regulador de velocidad, de la velocidad, que nos regulen, pero sí en contra del aparato. Por eso es que esa manifestación, si quieres verla, es pacífica a todas luces. Es una caravana donde van a estar los camiones, vamos a ir sonando nuestras bocinas, haciéndonos respetar, porque como pueblo también tenemos derechos a expresar lo que sentimos, ¿verdad? ¿Cuántas unidades esperan que se sumen a esta caravana? Fíjate que a Dios sea la honra, así a grosso modo hay 377 unidades de cabezales que ya están inscritas, esperando que se sumen camionetas, camiones pequeños. Yo calculo que no menos de 2,000 unidades van a estar ese día. Pilotos y propietarios de transportes esperan que el próximo 6 de noviembre logren acuerdos en el Congreso de la República. Esperamos que el día 6 de noviembre seamos recibidos por la Comisión del Congreso, pues de una vez se dejó planificado porque ya salió a través de los medios de comunicación que el día 14 nos iremos a un paro nacional. Y en otras noticias, bajo el lema El campo llega a la ciudad, ganaderos anunciaron la realización de la Semana del Ganadero y la Expo Leche 2019. Del 12 al 17 de noviembre, en el Parque de la Industria, se llevará a cabo por 7ª ocasión la Semana del Ganadero y Expo Leche. Empresarios de dicho sector esperan que se concreten nuevos negocios para ampliar la generación de empleos. La tendencia tiene que ser a incrementar la capacidad productiva, pero sobre todo del pequeño y el mediano productor, que es el futuro de la actividad en el país, a través de las mejoras genéticas, a través de transferencia de tecnología, de mejores manejos. Tomando en cuenta el historial, nosotros que estimamos más o menos unos 70 millones de quetzales que se puedan llevar a cabo durante estos 6 días de la feria, no solo de ganado, sino también de equipo, de vehículos, de préstamos bancarios y otras actividades. Estamos hablando de un hato ganadero alrededor de 5,5 millones de cabezas, de los cuales
4 son de vocación de doble propósito de leche y 1,5 de vocación para carne. Durante el evento se realizarán diversas actividades. Vamos a tener una granja para poder tocar los animales y familiarizarse con los animales para también la familia. Tenemos una competencia de degustación de quesos artesanales producidos por pequeños productores. Mencionar también el Día de la Leche, donde invitamos a muchísimos niños de las escuelas a un evento donde se les hace entretención y se les da a conocer las virtudes nutricionales de los productos lácteos. Va a haber ganado más de 60 fincas de excelente calidad, tanto ganado de leche como de producción de carne, juzgamientos con jueces internacionales de alto renombre. La ganadería genera más de 40.000 empleos directos y cerca de 300.000 empleos indirectos. Y es que en otra información, diputados que integran la Comisión Específica de la Verdad del Congreso de la República escucharon a una agraviada por la CICIG en un caso que todos conocemos como Ixpisa. Vea por favor la información. Julia Amparo Lotán Garzona, quien se desempeñaba como representante de los trabajadores en la Junta Licitadora, que firmó el contrato entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la droguería Pisa de Guatemala, compareció ante la Comisión de la Verdad. Lotán está en libertad y relató cómo violaron su derecho a la presunción de inocencia. Una de las principales violaciones que la CICIG cometió fue nuestra presunción de inocencia, porque no habíamos sido ni siquiera escuchados en nuestra primera declaración, cuando ya en todos los medios de comunicación, ahí en la presentación que les vamos a dejar, están los links de todos los medios donde estuvo esta comunicación, esta información. El presidente de la Comisión Específica, el diputado Juan Ramón Lau, indicó que la fase de entrevistas continuará hasta mediados de noviembre. Continúan las denuncias de violación a los derechos humanos, al debido proceso, a derechos constitucionales de muchas de las víctimas de la extinta CICIG. También quiero reiterar por este medio que para el día de mañana también está citado otra vez el Procurador de los Derechos Humanos. Espero a que asista, porque no creo el por qué no quiera venir a dar la cara. La Comisión Específica trabajará un informe que será elevado al Pleno del Congreso. Posteriormente será enviado a la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Feliz noche. Chao.